Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Guilliman no se tomó ningún descanso y, de inmediato, lideró sus fuerzas para liberar el planeta Macragge. Mundo capital de los ultramarines, planeta natal de Guilliman, y uno de los centros de poder del imperio de la humanidad, al ser el eje del antiguo imperio de los 500 mundos de ultramar. Puso en práctica el uso de sus poderes psíquicos utilizando 3 cristales Ori, para probar si podía sobrepasar sus límites y cuánta energía podía manejar sin consecuencias. Si esta prueba resultaba útil, él mismo repartiría más cristales Ori entre los psíquicos que le servían. Guilliman avanzó por distintos territorios mientras lideraba a sus tropas con una velocidad vertiginosa. Las fuerzas de los ultramarines estaban gravemente golpeadas y dispersas por todo el sector. Un capítulo de marines espaciales se compone de 1000 miembros, divididos en 10 compañías. La mayoría de estas fuerzas permanecía en ultramar, pero estaban repartidas entre distintos planetas. Guilliman contaba solo con 3 compañías a su lado. Sin embargo, los ultramarines, aunque lideraban la operación, no eran las únicas tropas presentes en Macragge. De hecho, eran minoría. Había millones de soldados del Astra Militarum, marines de capítulos vecinos o descendientes de los ultramarines, fuerzas de la Eclesiarquía, del Mechanicus, milicias voluntarias, caballeros imperiales y, como Guilliman había ordenado anunciar su regreso a través de todas las comunicaciones disponibles, más fuerzas de planetas cercanos comenzaron a llegar. Con este ejército y su propia presencia, Macragge podría recuperarse en 1 o 2 meses. Pero Guilliman ya no era el mismo de antes. Se dirigió al primer campo de batalla. Los territorios cercanos a la fortaleza de Hera, principal punto de enfrentamiento. Las fuerzas del caos habían planeado utilizar esa batalla como señuelo, para atraer a las compañías de ultramarines fuera de la fortaleza y ejecutar un ataque sorpresa. El plan fracasó, y solo provocó que Kalgar decidiera poner a prueba un método de resurrección de dudosa reputación. Ahora Guilliman estaba allí, observando el campo de batalla. Un verdadero infierno de trincheras y campos de fuerza. La artillería bombardeaba desde ambos frentes. Los titanes avanzaban, solo para ser obligados a retroceder por los titanes enemigos. Los caballeros cargaban en asaltos desesperados, pero el contraataque mantenía la situación en un estancamiento sangriento. El caos había movilizado gran parte de sus fuerzas, y Macragge no estaba preparado para la caída de Cadia. Además, los traidores, como siempre, habían cumplido su parte. Las defensas establecidas se volvieron ineficaces cuando el enemigo atacó desde la retaguardia, anulando los sistemas de protección planetaria y asegurando múltiples cabezas de playa sin resistencia. Guilliman solo pudo suspirar y negar con la cabeza. Una vez más, los campos de batalla de la humanidad estaban infestados de traidores. Si no fuera por los infiltrados, muchos de esos conflictos ni siquiera habrían ocurrido. Este era un problema grave que debía resolver, aunque aún no sabía cómo. Por ahora, era momento de actuar, recuperar las defensas planetarias y eliminar a los invasores. Guilliman alzó el vuelo hacia el frente de batalla. Sus aliados y los comandantes del Astra Militarum se escandalizaron. «Padre, serás el blanco de los titanes y la artillería», exclamó Kalgar, sin atreverse a tocarlo, pero con la voz cargada de desesperación. «Tranquilízate. Tengo mis propios escudos», respondió Guilliman, mientras un escudo psíquico lo envolvía por completo. Sus acompañantes no parecieron convencidos, pero Guilliman ya había despegado, abandonando el búnker protegido en la retaguardia. Tal como Kalgar temía, apenas dejó el escudo, la artillería enemiga lo fijó como objetivo. Miles de cañones situados en la retaguardia del caos dispararon sobre él. Los titanes, enfrascados en su propio duelo, también lo priorizaron. Guilliman soportó el fuego sin inmutarse durante 1 minuto. En primer lugar, estaba evaluando la resistencia de sus escudos ante fuego pesado, y no eran menos robustos que los del universo Stargate. En segundo lugar, usaba su poder psíquico para analizar cada posición y defensa enemiga. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una abrumadora presión psíquica. Cientos de psíquicos unieron su poder y lo encerraron en una prisión psíquica dimensional, justo cuando los titanes enemigos cargaban sus armas pesadas. El objetivo no era matarlo, ni dañarlo, pero la amenaza seguía siendo real. La prisión lo aislaba de la disformidad. Este mundo no puede subestimarse, pensó Guilliman. Si su poder dependiera únicamente de la disformidad, estaría completamente indefenso.
En este universo de psíquicos, uno no era un dios, sino apenas un guerrero más que podía morir sin siquiera entender cómo. Los cañones de energía pesada de los titanes enemigos se fijaron en él y dispararon. Pero, contra todo pronóstico, sus escudos psíquicos no solo resistieron, sino que absorbieron la energía y la devolvieron en un haz concentrado que penetró los escudos del búnker de mando enemigo, vaporizándolo todo en una gran explosión. La señal psíquica que lo mantenía atrapado se desvaneció. Al parecer, los psíquicos que lo atacaban estaban en ese punto. Guilliman ya tenía todo lo que necesitaba. Como un misil guiado, atravesó el campo de batalla, traspasando los escudos de un titán de 10 metros de altura y luego su blindaje, dejando un enorme agujero donde antes estaba el piloto. Luego, con telequinesis, levantó al titán y lo arrojó contra otro. Mientras tanto, hizo que la tierra se abriera y se tragara a otros dos. Al terminar con los titanes, Guilliman voló hacia la línea de artillería y se internó en su escudo protector para activar la mano del dominio, a la que le había hecho algunas mejoras. Sin embargo, como el enemigo estaba sin escudos, habrían caído igual aunque el arma no estuviera modificada. Guilliman disparó, y con su poder psíquico hizo que cada bala misil impactara directamente en la cabeza de un enemigo. Con su intervención, en apenas 2 minutos, el campo de batalla enemigo quedó limpio de escudos y armas pesadas de defensa. Los rostros de los soldados del caos, y de sus aliados del Mechanicus Oscuro y las casas de caballeros traidores, se tornaron en expresiones de tragedia. A Guilliman nunca le gustó dejar en manos de otros las muertes que debía reclamar, así que comenzó una matanza psíquica. El resto de la campaña de liberación de Macragge no fue diferente a la primera batalla. Guilliman se hacía presente, y las fuerzas del caos ni siquiera sabían que las golpeaba. Cortaba sus defensas a la mitad con un solo tajo de su espada desde varios kilómetros, hacía que sus trincheras se les vinieran encima, o que sus propios titanes se dieran media vuelta para dispararles. De este modo, una batalla que se suponía difícil y que debía durar un mes ya no podía considerarse tal. Era simplemente Guilliman avanzando sin descanso, arrasando legiones de enemigos, mientras los ejércitos que lo seguían remataban a los que, por casualidad, quedaban vivos detrás de él. En cuanto a las naves enemigas que mantenían la órbita del planeta bajo constante amenaza y que bombardeaban el suelo aprovechando la imposibilidad de reunir una flota por culpa de la disformidad, estas comenzaron a ser derribadas tan pronto Guilliman tomó el control de los cañones orbitales y los silos de misiles planetarios. Al darse cuenta de que serían destruidas si se quedaban, las naves del caos decidieron huir. Guilliman no dio tiempo a las fuerzas enemigas en tierra para retirarse, y los restos dispersos del caos sufrieron pérdidas atroces en sus manos. Así, Guilliman tardó solo una semana en despejar completamente el planeta, mientras apretaba los dientes con impotencia. Tenía prisa, pero se veía obligado a perder tiempo en la reconquista de Macragge. Sus aliados estaban boquiabiertos ante el poder psíquico desplegado por un primarca. Una vez de vuelta en el trono de la fortaleza de Hera, los psíquicos y el Mechanicus se apresuraron a pedirle los resultados del rendimiento de los cristales psíquicos. Guilliman no vio defectos en ellos. A pesar de haberse esforzado al máximo, solo había utilizado uno, por lo que era seguro entregar un cristal a cada psíquico. Ordenó entonces el inicio de su producción y distribución. Luego pasó a revisar su plan estratégico, ya que habían llegado más naves, incluida su nave insignia, el Honor de Macragge, que ya estaba en órbita del planeta. Esta nave espacial era un colosal acorazado clase Gloriana de 26 kilómetros de largo, construido en el milenio 30 durante la Gran Cruzada para Guilliman, y que los ultramarines custodiaban como un tesoro. Mi siguiente paso será hacer algunas modificaciones a mi propia nave, mientras el Mechanicus instala los nuevos servidores y distribuye los cristales psíquicos, para poner nuestra flota en movimiento, pacificar primero nuestro propio sistema Macragge, y luego todo el imperio de ultramar, ordenó Guilliman. Belisarius, sin esos servidores nuestras naves no podrán moverse con seguridad, así que los espero integrados tan pronto acabe mi trabajo, agregó Guilliman, y luego se volvió hacia Calgar. Calgar, ayuda a Belisarius. Tenemos una semana para acondicionar las pocas naves que tenemos, saltar hacia otras flotas, reunir nuestras fuerzas y liberar Macragge completamente del caos, concluyó, mientras se levantaba para ponerse manos a la obra. Guilliman debía realizar esas modificaciones porque, además de los problemas de movilidad causados por la disformidad tras la apertura de la Cicatrix Maledictum, las tormentas disformes azotaban toda la galaxia.
El faro del Astronomicon, que los navegantes usaban para viajar a través de la disformidad, oscilaba entre apenas visible y completamente ausente, por lo que los viajes a larga distancia eran imposibles, incluso entre sectores cercanos. Entregar los cristales psíquicos a navegantes y astrópatas era parte de la solución, al menos para viajes y comunicaciones de corto alcance. Pero sin los nuevos servidores, todo ese esfuerzo sería en vano, pues no se lograrían todos los beneficios esperados. La mejora en los motores era necesaria para adaptarlos a la automatización que permitirían los nuevos servidores, y así aumentar la eficiencia general de las naves. Guilliman no esperaba resolver el problema del viaje disforme a larga distancia, ni restaurar por completo las comunicaciones, pero sí mejorar drásticamente la eficiencia a distancias cortas. De no lograrlo, sus flotas sufrirían pérdidas terribles tan solo por intentar viajar a través de la disformidad. Ese era un precio inaceptable. Guilliman no perdió tiempo. Abandonó la fortaleza de Hera, abordó su nave y se dirigió directamente a la sala de motores del honor de Macragge para comenzar su trabajo. El nombre de la nave no le gustaba, pero no podía cambiarlo. No debía parecer demasiado distinto a como era antes. Se sentó frente a los inmensos motores de plasma. Lo primero que notó fue que energía no le faltaba. De hecho, esa nave podía operar a plena capacidad con solo 1/10 parte de la energía que generaban sus motores. El problema no era la energía, sino todo lo que se desperdiciaba en sistemas manuales que no podían ser administrados sin fugas y pérdidas enormes, debido a lo poco eficientes que eran los servidores. Por supuesto, esta fuente de energía no se podía comparar a un ZPM o a una Fed 2.0 del universo Stargate, pero él no los necesitaba, y sería peligroso tener esas tecnologías a la vista de todos. Esas fuentes de energía quedarían reservadas para su base de operaciones. El objetivo de Guilliman en esta nave era corregir todos los sistemas manuales y pasarlos a automáticos, para deshacerse del 95% de la tripulación y aumentar la eficiencia de la nave. ¿Cuánto aumentaría? No lo sabía aún, pues habría que hacer pruebas más adelante. Guilliman se sentó con las piernas entrecruzadas y cerró los ojos. Calgar, que lo seguía como una sombra, se colocó a su lado como una estatua. En la sala de motores no había nadie más, ya que de por sí era un lugar extremadamente peligroso, no solo por los motores, sino también por el celo con que el Mechanicus cuidaba esta zona de la nave. Incluso el capitán tendría problemas para acceder allí, y cualquier polizón sería lobotomizado, pero Guilliman era un primarca, y tenía muchos privilegios que serían impensables para otras personas. Guilliman desplegó su poder psíquico, con el cual podría comprimir aquella nave de decenas de kilómetros como si fuera papel, si así lo quisiera. Pero su objetivo era la precisión. Piezas volaron por todas partes, algunas convirtiéndose en una corriente de partículas que eran moldeadas en otras llenas. Con su cuerpo divino, podía manipular la materia a nivel fundamental de energía, aunque como primarca solo alcanzaba a reorganizar las partículas de esta. Es decir, no podía convertir un material en otro. Aún así, moldear un material existente en lo que él deseara era una ventaja abrumadora, y pronto los motores del honor de Macragge, y la nave entera en general, comenzaron a lucir completamente diferentes. Y un día entero después, Guilliman abrió los ojos y observó una sala de máquinas que había pasado de parecer la pesadilla de un demonio con trastornos mentales, a una sala de motores reluciente, con una seguridad absoluta para todos sus operarios, quienes ni siquiera sentirían un grado de calor más que en cualquier otra parte de la nave. Los motores también se habían reducido a 1/4 parte de su tamaño original, aumentando su eficiencia 10 veces y dejando un gran espacio libre. Guilliman no había mejorado absolutamente nada de la tecnología. Simplemente usó la automatización para ahorrar espacio e instaló los nuevos servidores para operar los motores de la nave. Se levantó y suspiró, estirando los hombros. Le asintió a Calgar para indicarle que todo estaba listo y miró hacia el área de salida de la sala de motores, frunciendo el ceño. Guilliman hizo un gesto con la mano y la puerta más alejada se abrió, dejando caer a 3 miembros del Mechanicus que estaban pegados a ella. Detrás de ellos entró Belisarius Caul, seguido de otros 5 tecnosacerdotes, que pisaron sin miramientos a los que yacían en el suelo y caminaron tan rápido como el protocolo les permitía frente a un primarca. Calgar los miró con indignación, apretando los dientes ante el evidente espionaje. El Mechanicus lo ignoró, observando por todos lados con asombro. En verdad el Omnisia ha derramado sus bendiciones sobre su hijo Oro Belisarius. Bendiciones, mi culo.
Todo el mundo sabe que eres un hereje, tan hipócrita como un político latinoamericano, pensó Guilliman. Sabía que aquel individuo sería capaz de diseccionar al mismo emperador si alguna vez caía en sus manos. Era un verdadero hereje. Nada le importaba. La diferencia con el Mechanicus oscuro era que éste no vendería su alma al caos por conocimiento. Esperaría, actuaría con paciencia, podría pactar con demonios, pero al final se aseguraría de salir ileso. Por eso, estos sacerdotes del Mechanicus eran más una amenaza que aliados. Podían ayudar, sí, pero solo si se les mantenía bajo estricta vigilancia. ¿Ya han instalado los nuevos servidores en las demás naves?, preguntó Guilliman. Por supuesto. Solo necesitamos integrarlos con los motores, explicó Belisarius. ¿Tiene mi señor alguna nave que sea prioridad? ¿O algo más en lo que pueda ayudar?, añadió, dándose cuenta de que su plan tenía un fallo obvio, y al mismo tiempo buscando involucrarse para poner sus garras sobre lo que Guilliman había mejorado. Guilliman no tenía problema en que los vieran, ya que él no había modificado tecnología alguna, simplemente había eliminado los sistemas manuales e integrado los nuevos servidores. Gracias, pero mi trabajo será más que suficiente para cumplir mis objetivos por ahora, respondió Guilliman. Mi señor, el archicónsul quiere realizar un acto de coronación para usted. Dice que será bueno para la moral de las tropas. Nuestros capítulos en otros mundos también esperan sus órdenes para traer sus flotas, informó Calgar. Ordénales reforzar sus propios mundos. Será más fácil y menos riesgoso ir por ellos con la nueva tecnología de movimiento. Si vienen hasta aquí sin las nuevas mejoras, perderemos a muchos, ordenó Guilliman. En cuanto a la coronación, dile que lo prepare todo. Por ahora seguiré modificando motores, añadió, avanzando hacia la salida mientras Calgar transmitía sus órdenes caminando detrás de él. A su vez, los del Mechanicus se peleaban por llegar a los motores y estudiar los cambios. Calgar gruñó con desprecio. Y pasaron 2 semanas desde que Guilliman despertó, y a Macrange llegaron otros capítulos de marines que, al enterarse de que uno de los hijos del emperador había regresado, querían verlo con sus propios ojos. Guilliman no los recibió. Su trabajo era demasiado importante y seguía aplazando su coronación como gobernante de Macrange. Pero ahora Calgar le había informado que la eclesiarquía estaba allí, y con el poder que ostentaban, ya no podía seguir ignorando a sus visitantes. Detuvo entonces la modificación de las naves. De todas formas, ya tenía suficientes para iniciar su plan. Diles a todos nuestros visitantes que los recibiré en mi sala del trono. Y dile al archicónsul que bajaré al planeta y que prepare mi coronación, ordenó Guilliman después de levantarse. Calgar transmitió sus órdenes. Guilliman tomó un transporte y descendió a la fortaleza de Hera. Al llegar, una comitiva lo esperaba para ofrecer mantenimiento a su armadura, pero esta estaba reluciente, y su piel pálida no tenía ni una mácula de polvo. Estaba tan limpio que su apariencia rozaba lo irreal. Como siempre, lo acompañaban Calgar y Belisarius, que, al tratarse de un acto oficial, no podía ausentarse. Guilliman miró a Belisarius, quien antes parecía una lavadora con patas, una mole que arrastraba una cola de cables y mecanismos. Ahora, en cambio, era el equivalente a una tostadora moderna, adornada con lucecitas LED y sensores de movimiento. Guilliman comprendía que esta mejora se debía a los nuevos servidores. Con la tecnología oculta que manejaba aquel hereje, era muy probable que se hubiese creado su propia IA cuántica, como él mismo había hecho, y que ya no necesitara soporte externo para expandir sus capacidades. Ahora tenía una figura alta, voluminosa, pero aún reconociblemente humana. Un bulto en su espalda funcionaba como fuente de energía nuclear, y había incorporado varias armas adicionales. Se notaba que el espacio ya no era una limitación para él. La ventaja de los nuevos servidores era su capacidad de integración tecnológica. Permitían múltiples funciones en un solo artefacto gracias a su enorme potencia de cómputo. Sin embargo, no bastaba conseguir planos. Se requerían conocimientos avanzados. Un technómago promedio no podría integrar múltiples sistemas de SDIR. Solo adeptos del nivel de Belisarius podían lograrlo. Para los demás, los nuevos servidores solo serían una mejora en sus capacidades de cálculo. Y como su equipo de mantenimiento le dio el visto bueno, Guilliman avanzó hacia la sala del trono, donde se celebraría su coronación. Al entrar, la sala estaba repleta de marines espaciales y guerreros de todo tipo, incluyendo hermanas de batalla, con sus distintivos cabellos blancos. La versión oficial de ese cabello se remontaba a su origen.
Servidoras de un líder eclesiástico que resultó ser un traidor al imperio. Según sus fundadoras, no lo supieron hasta que el propio emperador habló con ellas, revelándoles la verdad. El impacto de esa revelación, decían, volvió sus cabellos blancos por la furia y la conmoción. Después de eso, ellas mismas ejecutaron a su líder, poniendo fin a la rebelión de la eclesiarquía. Guilliman no se tragaba tal montón de desechos. Ese cabello blanco eran modificaciones genéticas, lavado de cerebro y o ambas cosas. Mientras caminaba hacia el trono, sus ojos miraban al frente, pero sus sentidos psíquicos analizaban cada rincón de la sala. Notaba la admiración en las miradas, algunos incluso comentando en voz baja sobre sus ojos blancos. Centró su atención en los servocráneos y incluso había bebés convertidos en servidores. Aquello le causó repulsión. Había pocas diferencias entre esos fanáticos y los adoradores del caos. Al llegar a su trono, el archicónsul gobernador del mundo ya sostenía la corona de laureles hecha de oro, lista para colocársela. Guilliman asintió, y la corona fue depositada sobre su cabeza. En ese instante, parpadeó. Una sensación de euforia y triunfo intentó apoderarse de su mente. Imágenes mentales de un futuro glorioso y incluso una posible rebelión contra el emperador. Guilliman frunció el ceño y se quitó la corona para examinarla, lo que alarmó a todos. Sin decir palabra, desplegó todo su poder psíquico, decidido a descubrir quién intentaba manipularlo. La sala quedó en silencio absoluto, impactada por la intensidad de su energía psíquica. A su lado, su aura golpeó con fuerza al archicónsul, el organizador de la ceremonia. Guilliman no se sorprendió cuando éste se transformó en una criatura mutante. No conocer la historia en detalle siempre pasa factura, pensó. De haberlo sabido, lo habría llamado a su nave y evitado todo este circo. Molesto por la pérdida de tiempo, no tuvo piedad. Sujetó el alma del mutante con su poder psíquico y comenzó a devorarla. Pero, mientras lo hacía, notó que otra alma estaba entrelazada con la de la criatura. Tiró de ella con entusiasmo. Esta alma menor estaba conectada a otra presencia colosal y como una sardina enganchada a una ballena. Los asistentes gritaron al ver al mutante. Muchos empuñaron sus armas, pero entonces apareció un demonio ante ellos y aunque solo era una ilusión. Guilliman. ¿Desde cuándo tienes poder psíquico? Exclamó Fulgrim, cuya imagen estaba grabada a fuego en su mente. Fulgrim respondió Guilliman, con otra mueca. ¿No ves que esto es un acto oficial? ¿Nunca puedes dejar de hacer un espectáculo y menear tu cola por ahí? Ten algo de dignidad. Fulgrim parpadeó, indignado. Pero Guilliman levantó la mano izquierda sujetando la corona con la derecha, y Fulgrim quedó en silencio. No podía hablar. Eres un idiota, Fulgrim. Para un truco tan barato, podrías haber enviado a cualquier demonio menor, pero tenías que venir tú a lucirte. Ahora tu alma está en mis manos, dijo Guilliman con una sonrisa cruel. No sabía cómo Fulgrim había llegado allí, pero si un enemigo caía en sus garras, no tenía escapatoria. Fulgrim chilló cuando Guilliman empezó a absorber su alma. Se resistía con fiereza, y aunque el poder psíquico de Guilliman no era ilimitado, su voluntad era férrea. La realidad misma comenzó a temblar cuando Fulgrim, desesperado, recurrió al poder de la disformidad para salvarse. Pero era demasiado tarde. Guilliman no tenía prisa y permanecía sentado en su trono, con la mano extendida hacia el alma de Fulgrim, que chillaba de dolor y desesperación frente a él. Los presentes estaban asustados, pero nadie se movió. Algunos miraban al techo por si acaso algo caía sobre sus cabezas. Y 5 minutos de chillidos y gritos espantosos después, Guilliman había asimilado la mitad del alma de Fulgrim cuando se abrió una ventana hacia la disformidad, y una voz suave pero grave y ominosa resonó. ¿Te atreves a robar a mi príncipe demonio? Amenazó la voz. Guilliman entrecerró los ojos y trató de traer esa presencia frente a él, para medir qué tan valiente era quien se atrevía a desafiarlo. Tú. Rugió Slaanesh, y su grito hizo temblar todo el planeta. ¿Quieres que arrastre todo tu mundo a la disformidad y consuma las almas de tus seguidores? Advirtió mientras el planeta vibraba bajo sus palabras. Guilliman esbozó una sonrisa maligna, pues ya no temía a los dioses del caos. Al asimilar la mitad del alma de Fulgrim había descubierto algo muy valioso. ¿Por qué hablas tonterías? Hazlo de una vez. Llévame a tu reino. Si te atreves, haré una parrilla con las almas de tus demonios, y luego iré por la tuya, se burló Guilliman, sin dejar de absorber el alma de Fulgrim.
No sabía si había un límite en la cantidad de almas que podía asimilar, pero la de Fulgrim le había dado grandes beneficios. Slaanesh también debía notarlo, y por eso dudaba en actuar. Traerlo a su reino sería como invitar a un lobo a un corral de ovejas. Guilliman sabía que no podía enfrentarse a Slaanesh directamente, ni siquiera pensar en ello. Pero estaba seguro de que Slaanesh no podría atraparlo si él seguía huyendo, asimilando a sus demonios uno a uno. Slaanesh chilló indignado, pero no dijo más. Una de sus garras atravesó la realidad y arrebató el alma de Fulgrim, arrancándola de las manos de Guilliman. Guilliman hizo un esfuerzo máximo por retenerla, y arañó el alma de Slaanesh, quien chilló por un raspón que ni siquiera consumió unas pocas moléculas de su esencia. Como Guilliman sospechaba, no podía darle un mordisco directo, pero como dice el dicho, si sangra, puede morir, y si podía arañarlo ahora, quizá pronto podría morderlo de verdad. Suspiró cuando su presa le fue arrebatada, mientras la fortaleza quedaba agrietada por todas partes, y el planeta también sufría debido a los temblores provocados por Slaanesh. Guilliman miró la corona dorada que aún sostenía en su mano derecha. Se encogió de hombros y se la puso sobre la cabeza. Como seguía siendo un artefacto del caos, era probable que atrajera más demonios en batalla, pero con su poder psíquico bloqueado por los cristales Ori, no temía que fuera usada para rastrearlo. También tomó un collar que llevaba el archicónsul. Era un artefacto que lograba ocultar toda la presencia de aquel ser grotesco. Guilliman lo tomó mientras el cadáver sin alma del archicónsul caía al suelo, pues su alma había sido lo primero que él asimiló. Los presentes notaron su gesto, claramente indicando que quería más pelea y que no temía a los objetos del caos, pero nadie dijo nada. Calgar, quiero un informe de daños, ordenó. Y ustedes, continúen la ceremonia. La locura de Fulgrim le había dado a Guilliman grandes ganancias. Primero, un aumento drástico de su poder psíquico que notó al asimilar su alma, aunque por desgracia Fulgrim se resistió y no pudo absorberlo por completo. En segundo lugar, una gran cantidad de información sobre agentes del caos y traidores como el archicónsul, la máxima autoridad de Macrauge. Este era uno de los mayores peligros para el imperio, y con el nivel de influencia que tenía el archicónsul, podían imaginar el desastre que las fuerzas del caos podían causar y Macrauge ya había estado al borde de caer, y su primarca dormido asesinado. Un desastre en el que aquel archicónsul colaboró sin que nadie lo notara. Guilliman empezaba a hacer una lista mental de adoradores del caos, pero antes debía dedicarse a la política. Y Guilliman fue nombrado gobernador de Ultramar, y todos vitorearon con entusiasmo. Luego vinieron las presentaciones, con la eclesiarquía al frente. La eclesiarquía estaba representada por una criatura grotesca, posiblemente un ciborgo o un servidor. Guilliman tenía planes para la eclesiarquía, pero no era momento de ponerlos en marcha, así que aceptó sin dudar su nombramiento como santo del imperio. Las hermanas de batalla y otros miembros de su orden aplaudieron y lo saludaron. Guilliman las trató con cordialidad y nunca dijo tonterías como que el emperador no era un dios, o que él no era un santo. Después de la eclesiarquía, pasaron los líderes de los distintos capítulos y sus sucesores, que venían a presenciar al primarca resucitado y a ofrecerle sus fuerzas en la guerra contra el caos. Estaban los ángeles oscuros y la guardia del cuervo, que enviaron pequeñas delegaciones para verificar la veracidad de aquel milagro. Otros llegaron con esperanza y celebración. Bandas de lobos espaciales, cicatrices blancas y templarios negros. Detrás de los capítulos estaba el Adeptus Mechanicus, que había traído una flota entera para apoyar la reconquista de Ultramar. Guilliman los recibió a todos y los integró a sus fuerzas. Ya había estado modificando la flota del Mechanicus, por lo que estos lo tenían en la más alta estima y esperaban con ansias ver las PCE con las podrían construir cosas nuevas, y ver los conocimientos que Guilliman les estaba mostrando. Pero primero, Guilliman necesitaría estudiar una PCE, introducir conocimientos en ella y luego decir que fueron esas las que encontró. Y al terminar su ceremonia de coronación, Guilliman se reunió con la inquisidora Greyfax y un sacerdote de la eclesiarquía. Y la inquisidora Greyfax entró al salón de mando del primarca, donde vio a un sacerdote de la eclesiarquía y a un escuadrón de hermanas de batalla, por lo que Greyfax supo inmediatamente por qué la habían llamado. Cuando Greyfax se acercó, el primarca asintió en señal de saludo. Inquisidora, he obtenido una lista de traidores recientemente, al exprimirlos de la mente del archicónsul y de ese demonio serpiente dijo.
El cervocráneo que acompaña a Greyfax recibió una comunicación y ella la aceptó, mostrando una lista de decenas de miles de personas y no, eran millones. Solo que en Macragge había decenas de miles. Pronto iniciaré una campaña por todo ultramar. Su misión, en cada planeta recuperado, será capturar y traerme a todas estas personas. Debe hacerlo en silencio, de forma rápida y eficaz. Tendrá toda mi autoridad para ello, que sumada a la suya propia, debería ser suficiente, pero si no lo es, la eclesiarquía ha asignado a un ayudante para usted, explicó el primarca, y el sacerdote asintió con rapidez. Greyfax solo pudo parpadear, porque en el poco tiempo que llevaba allí ya había conocido a varias personas en esa lista y no había sospechado nada. Y mi señor, se hará como ordene, aseguró Greyfax sin dudar. Los herejes, una vez capturados, eran muy fáciles de exponer, especialmente cuando aún se creían protegidos por su anonimato. Quiero a todos en esa lista capturados antes de mi partida de Macragge, ordenó el primarca, y Greyfax volvió a asentir para retirarse. Lo que siguió fue una intervención general en el planeta, pero Greyfax fue fiel a sus órdenes y usó a las hermanas de batalla y demás fuerzas de la Inquisición para invitar a los traidores de forma educada, que consistía en tocar su puerta y sacarlos arrastrados. Naturalmente, con la autoridad combinada de la Inquisición, la eclesiarquía y el primarca, cualquiera señalado era arrestado sin que nadie se atreviera a intervenir, ya fuera un comandante del Astra Militarum o algún miembro de una familia noble que sirviera a los ultramarines en el planeta. De hecho, al señalar a algunas personas, sus propias familias intentaron asesinarlos para borrar la vergüenza de la mancha de traición, pero el primarca fue claro. Quería a todos los traidores presentes ante él. La inquisidora Greyfax no era suficiente para realizar todos los arrestos, pero en el planeta había más que suficientes fuerzas de la eclesiarquía y hermanas de batalla dispuestas a colaborar en la purga de herejes. Ni siquiera cuando la lista incluía a un gran número de sacerdotes y miembros de la eclesiarquía, las hermanas se detuvieron a contemplar sus órdenes. Si había un nombre señalado como hereje por el santo primarca, las hermanas de batalla lo arrestaban, fueran sacerdotes de alto rango, meros iniciados o jueces. Y la inquisidora Greyfax tardó un día entero en capturar a decenas de miles de herejes y traerlos ante Guilliman. Él solo podía alabar la eficiencia de esta rama de la Inquisición, o quizás solo de la propia inquisidora. Fuera como fuera, Guilliman ya tenía a su futura encargada de las purgas de herejes. Guilliman exigió interrogar personalmente a los que ocupaban los puestos más altos entre los herejes capturados, asimilando sus almas, obteniendo todos sus recuerdos y más nombres de adoradores del caos. Su objetivo también era comprobar si su poder psíquico aumentaba como cuando asimiló la mitad del alma de Fulgrim, pero apenas notó algo. Guilliman tendría que asimilar un planeta entero con miles de millones de adoradores del caos para obtener una mejora similar a la que logró con Fulgrim. Simplemente, esos herejes no valían la pena. Necesitaba peces grandes para aumentar su poder. En cuanto a los muertos después de sus interrogatorios, todos aplaudieron que él mismo ejecutara a los adoradores del caos, aunque se quejaron de que sus muertes parecían no haber causado dolor extremo. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.